Una de las ventajas de este museo es que hay guardarropa y que aquí uno puede guardar a sus hijos. Después de la visita, uno lo recoge. Ya nos vamos, hijo. No, ¿estás a gusto ahí? Bueno, se puede seguir ahí y puede uno venir por sus hijos ya más tarde, al otro día. Igual que sus hijos, uno puede guardar aquí todo tipo de chamarras, mochilas y demás. Y acá el guardarropa, como ven, pues no tiene ningún tipo de seguridad. Está así a la brava. Uno puede también tomar la chamarra que uno guste. Si la chamarra de uno ya está desgastada o rota, se puede llevar uno de las que los demás clientes dejan. Gracias. Gracias. Bienvenidos al nuevo estudio de grabación del Gracias. Este será el estudio desde donde les estaré presentando todo lo relacionado con Austria. Nuevo estudio de grabación. Número 1. Vamos a empezar a mostrarles Influss der Zeit. No se crean. Estoy en el Museo de Baja Austria. Y aquí hay una rueda donde vienen 10 temas y en donde cae la rueda ahí se presenta algo de información. Le encanta a Jacob. Más como un Spielplatz. Sí, te parece como un Spielplatz. Spiel, juego, Platz, lugar. Gracias. 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 Hoy me encuentro en el Museo Estatal de Baja Austria. Y desde aquí le quiero agradecer a toda la gente que sigue mi canal, este contenido, que ve mis videos. Estoy muy agradecido con ustedes porque el canal ha crecido mucho. Acabo de pasar de los 6 meses, voy a llegar a los 7 meses ya con el canal. Y en realidad estoy muy satisfecho porque la gente ve los videos completos, se suscribe. Eso es muy chido y sigue creciendo el canal. A mí me gustaría hacer videos mucho más detallados, más largos, pero la verdad es que el tiempo para ser papá es muy importante, más importante todavía que el canal. Entonces, por eso es que no les he traído todo el material que les he prometido y que me gustaría traerles. Sin embargo, voy a estar siguiendo con este ritmo de en los ratos libres seguir grabando. O como ahora que estoy ocupado aquí cuidando a mi hijo, pero al mismo tiempo no me quita mucho tiempo el grabar un video como ahora. Si lo hago organizadamente, lo más complicado son las ediciones. Pero bueno, eso a poca gente le interesará. Ahora me encuentro en el Museo de Baja Austria, es el Museo Estatal de Baja Austria, y he hecho algunos videos sobre los peces. Hay un pez gato, que en español se llama bagre. Estaba leyendo en Wikipedia también que hay una familia muy extensa de estos peces. Les invito a ver este video, ya lo publiqué. Yo creo que con este video voy a empezar el intro de hoy. Y les voy a hablar sobre los bomberos. No, sobre los bomberos va a ser un video aparte. Porque lo que quiero hacer es hablarles de un tema en cada video y no estar mezclando tantos temas para que sea algo muy específico lo que vean y darles la información tan específica. Tal vez hoy sería bueno hablarles de ser papá, trabajar de tiempo completo, ser migrante y tener un canal de YouTube al mismo tiempo. Últimamente me he estado dando cuenta de que esto de querer siempre pero por ejemplo en lo laboral o en lo escolar siempre era de que entonces sí, gracias. Gracias. Miren, los puercos salvajes son un animal que se encuentra en Austria, en el bosque. Pero miren los colmillos de este puerco salvaje. Son animales realmente peligrosos, pero bueno, si se encuentra uno así con una manada como esta que está aquí de muestra, puede ser muy peligroso. Les voy a dejar un video o algunos videos de los puercos salvajes que he visto en Austria. Gracias. Miren, de los animales que se pueden encontrar en el bosque en Austria. Creo que es un puerquito salvaje, parece. No nos ha visto. Sí, es un jabalí. La primera vez que me toca grabar un jabalí.
chulada. No sé si no nos ha visto o le vale ver. Está comiéndose algo rico. Allí está un jabalí en Austria. Puerco salvaje, ya se va. A lo mejor está en la trampa de algún cazador. Es uno de los animales que se pueden ver en Austria. Muy raro, de hecho es la primera vez en años que veo uno así en el bosque, caminando por el bosque. Y ahí está la caseta de cazador. Ahí en esa caseta, por ejemplo, se suben los cazadores a cazar, entonces tal vez por ahí estaba entretenido en alguna trampa. No sé si también ahí haya un cazador que no le haya tirado porque nos vio, quién sabe. Es un puerco salvaje. Jabalí. Veamos su espacio mejor. Se esconder entre la hierba. Ahí va a desaparecer el jabalí. Ya les dará esto una idea de lo limpios que están los bosques, lo bien cuidados. Lena, nein. Lena kann eine Kekse hier geworfen. Remember that it's because you'll feel better. She cracked that one right off. Jeez. Oh boy. How did she do that on the freaking carpet? I don't know, but it's bleeding. Oh no. You can grab one of those blankets or something. You're. Remember that it's because you'll feel better. She cracked that one right off. Jeez. Oh boy. How did she do that on the freaking carpet? I don't know, but it's bleeding. Oh no. You can grab one of those blankets or something. You're. You want your pellet? Oh, you. ¿Y así luego?
vuelta, ¿no? Bravo, Mateus. Bravo, lo conectaste. ¿Dónde está Jacob? ¿O es un conejo? ¡Ah, es un conejo! Jase, conejo. ¿Otro? ¿O ya no? ¿O ya sí? ¿Si cabe o ya no cabe? Si no, en otro, mira, este está más vacío. Bravo. ¿Seguimos? Sí. Wow. No. ¿Qué roedores son esos, Jacob? ¿Como zarigüeyas o cómo se llaman? Alemán son Mada. Este es el mejor museo que he visitado desde que soy papá, porque aquí miren, tienen este espacio en donde uno puede guardar a sus niños y todas las mochilas que uno traiga. Por acá puede uno guardar las chamarras. Entonces el niño se queda ahí guardado durante la visita y las chamarras también. No va muy ligero, puede disfrutar la visita al museo. Gracias. Gracias. Vente, Mateus. Uy, se cayó mi cartera. Miren, ahorita les quiero enseñar a el pez gato siluro o bagre. Miren su tamaño. Miren. Puede llegar a vivir hasta 130 años y pesar hasta 180 kilos. 30 años, a ver, ¿cuántos dice aquí? No, 80 años, perdón. Puede llegar a vivir hasta 80 años y pesar 180 kilos. Es el siluro, en México lo conocemos como bagre. Es un pez originario de aquí de Europa Central, de agua dulce. Es muy relevante porque aquí en el Danubio, en Austria, es uno de los peces... Mira, el bebé quiere... Mateus quiere la esponja del micrófono. Es un pez originario de aquí del centro de Europa. Mira, Mateus, un pecesote gigante. Y en el Danubio se encuentran, ahí cerca de la casa, en los videos que han visto. En esa zona se encuentra ese pez. Creo que voy a tener que dejar de grabar porque Mateus quiere el micrófono. Pero no sin antes decirles gracias. Gracias. Bueno, y antes les quiero enseñar aquí poquito, porque ahí va uno vivo, miren. Uno, dos. Y aquí hay otros peces de río. Mateo ya se tranquilizó, entonces les puedo enseñar un poquito esos peces de río de aquí de Europa Central, del Danubio. Espero que les gusten. Vean nada más qué monstruo. Yo estoy asombrado. Y aquí está la información, que puede llegar a vivir hasta 80 años y pesar hasta 130 kilos. Siluro europeo, pez gato, originario de Europa Central, bagre, pero que se ha extendido por diferentes partes del mundo. Ahora sí, gracias. Miren, lo bueno de este museo es que después de la visita, ahí uno recoge a sus hijos. Mientras uno dura la visita, los niños se quedan aquí guardados con la ropa y con los demás equipajes. Al final ya uno los recoge. Aquí cerrar. Entonces, una ventaja de este museo. Gracias.